Soldado soy de España y estoy en el cuartel, contento y orgulloso de haber entrado en él. En contra singular, vestir el uniforme militar. Are we crazy? Living our life. A lo largo de 231 años, cuando los jóvenes españoles alcanzaban su mayoría de edad, eran llamados para cumplir con el servicio militar obligatorio. So comfortable we're living in a bubble, bubble. So comfortable we cannot see the trouble. Aren't you lonely? Muchas generaciones de aragoneses vieron interrumpida su vida personal y profesional para prestar servicio en el ejército. El mundo de la mili, todos lo hemos acortado siempre diciendo lo de la mili, ha sido siempre muy particular. Primero porque, claro, hoy en día, pues, mucha gente no lo conoce, pero hay que pensar que era obligatorio. Obligatorio quiere decir que lo tenías que hacer sí o sí, pero si no cometías un delito bastante grave. El decir que no eran 4 años en un calabozo militar, sin juicio, y luego a los 4 años, si te había sido bueno, pues te volvían a dar la oportunidad de hacer el servicio militar. Por cierto, yo no hice el servicio militar, me tocó ir al CIR de Cáceres, un febrero de 1979, pero tuve la suerte, según acredita un papel oficial sellado, en el cual pone soy un presunto inútil. Me debía de enfadar, bueno, no, presunto inútil, pero al final no tuve que pasar por el aro de hacer la mili. Babe, you are the first thing and the last thing that I'd see. I was just a boy striking matches upon your heart. I couldn't get no sparks. Yo estaba estudiando en la universidad y entonces pedí una prórroga que se pedía entonces para no incorporarte ni a mitad de los estudios ni al principio de los mismos. Entonces yo empecé como las chicas, por ejemplo, de mi generación. Pero nos sorteaban igual. Sortear era que íbamos un domingo. Yo recuerdo que ahí al cuartel de San Fernando había muchísima expectación, porque ya digo que esto del servicio militar levantaba pasiones, era muy importante en la vida. ¿De dónde va a ir el chico? ¿Dónde has hecho la mili? ¿Dónde te ha tocado? Entonces venía la gente de los pueblos, venían familias enteras, con los padres, con los abuelos, y los que podíamos entrábamos dentro, en el salón donde se iba a sortear el destino en el que uno iba a hacer el servicio militar obligatorio. Y siempre se empezaba desde el destino más lejano. Decían, del 527 al 543, Ceuta. Todo, aplaudiendo. Y entonces, después de dar destino a los jóvenes que iban a hacer la mili en Zaragoza, y había mucho alborozo porque iban a poder dormir en casa, pues los demás excedentes de contingente. Es decir, no había sitio en los cuarteles para nosotros. Can't get struck by lightning if you're not standing in the rain. Take it as the truth or you can take it with a grain of salt. If it don't work out, you were in the shower, we were talking through the glass. Packing up your suitcase, you were humming to yourself. Yo hice la mili en el 78-79, con 18-19 años. Y el golpe de estado de Tejero fue en el 81, o sea, el enrarecimiento fue a más. Lo veías en el cuartel. Yo recuerdo que en el cuartel la mayoría de los oficiales, en el cuartel en el que estaba yo, la mayoría de los oficiales leían 2 periódicos, el Alcázar y el Imparcial, 2 periódicos de extrema derecha. Incluso recuerdo con afecto y con cariño a un joven capitán que no escondía que leía El País, que era un periódico que había salido 2 años antes y que entonces era toda una declaración de intenciones, digamos, democráticas, en un ambiente donde todavía quedaba muchísima oficialidad, tenientes coroneles y coroneles y, por supuesto, generales que procedían, que habían hecho la guerra, vamos. And I feel like I'm moving inside her, lying in the dark. And I think that I'm beginning to know her. Yo me fui de mi casa a los 18, 19 años, vine a Zaragoza, básicamente porque en un momento, digamos, muy importante de mi vida,
veía que me iban a llevar al servicio militar y yo no quería ir de ninguna manera, y entonces quería ir con gente que sintiese lo mismo que yo. Pregunté en La Coruña, no estaba organizado aquello, y entonces, como había hecho un viaje de estudios a Zaragoza y aquí había varias digamos, colectividades de objetores, me vine aquí y yo me declaré objetor de conciencia. Entonces empezamos a tener las reuniones. Aquí teníamos reuniones constantemente, sobre todo los fines de semana, en el Pignatelli. Era la época que la gente se encadenaba aquí en la Plaza de Aragón, en la Plaza del Paraíso. Bueno, era una cosa tremenda. Y lo más impresionante era que las mujeres, novias o no, es decir, había una corriente de solidaridad, de convivencia de las mujeres. Las mujeres se encadenaban también. Igual, exactamente igual. Me acuerdo de gente católica que decía, no, yo soy objetor por catolicismo. Y yo recuerdo que mandé una carta al ejército español explicando mis razones. Y bueno, les llega la carta y unos días después, un mes, 2 meses después, se produce el golpe de Estado, la intentona de golpe de Estado. Bueno, yo te confieso que estuve varias noches sin dormir. Y ya fue, pues creo que hacia 1984, cuando se hizo la ley de objeción de conciencia, en la cual pues, se daba una alternativa que era la PSS, la prestación social sustitutoria, que decías, me declaro objetor si te lo admitían por cuestiones de conciencia, por religión. Entonces pues decían, bueno, te lo acepto, pero tienes que hacer esta prestación social durante 1 año y medio. El servicio militar en aquel momento era 1 año. Claro, hubo colectivos que dijeron, no, lo que no se puede hacer es que te penen con medio año más y que además normalmente las labores que se hacían era un puesto de trabajo no remunerado. Como dice una canción de Isorra, dice, trabajas gratis para la administración. Unos años después, cuando en el año 89 se empezó a hablar de la figura del objetor insumiso, y ya directamente por facilidad de insumiso, como la figura de este joven que no solamente se niega en conciencia a realizar el servicio militar obligatorio, sino que rompe también con la tradición de realizar lo que se denominaba entonces la prestación social sustitutoria, es decir, no hacer la mili suponía que tenías un déficit para con la sociedad, entonces la cumplías haciendo cualquier otra tarea que alguien decidiera que tenías que desarrollarla. Y sobre todo que 1 año después, en el año 90, se declara la Guerra del Golfo, que fue la primera guerra televisada sin efectos especiales. Es decir, ahí lo que estábamos viendo eran bombas que caían. Y estos chavales estaban viendo realmente lo que suponía una guerra en directo, las consecuencias que podía tener. A partir de la Primera Guerra del Golfo, la que ahora llamamos Primera Guerra del Golfo, en el año 1991, el movimiento va cobrando cada vez más fuerza. De hecho, el número de objetores, el número de insumisos va creciendo de forma exponencial, y con él también la represión que este movimiento desde el principio tiene. Una dura represión partiendo de lo que era la sociedad española de aquellos años, que a pesar de que se dice que la transición llega hasta el año 1982, todavía se llevaban, se masticaban diariamente muchos de los valores de esa sociedad militarista y cuartelera que habíamos tenido durante 40 años. De hecho, se decía que pues, te hacías hombre en la mili, que los objetores no eran más que cobardes, que intentaban escaquearse, intentaban negarse para con la patria, etc. Una serie de argumentos que hoy, a la vista del tiempo pasado, parecen cavernarios, pero que en aquella época se esbozaban incluso por ministros del gobierno, que casualmente eran ministros de mayorías más que absolutas del Partido Socialista. Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Or would you save my soul tonight?
En todo este movimiento tuvieron un papel muy importante, y no hay que olvidarlo, el papel de las madres y los padres de insumisos, sobre todo las madres, que se constituyeron en una asociación y desde ese momento se convirtieron en uno de los puntales más importantes de este movimiento, entre otras cosas porque rompían esa imagen de que este movimiento estaba asociado a jóvenes repelentes, antisistema, pacifistas, etcétera, de forma que en las manifestaciones, en las concentraciones, en las diversas actividades, pues esta figura de estas matriarcas empoderadas haciendo frente a la policía y a los militares en algunas ocasiones, pues rompía bastante los esquemas, porque eran señoras bien vestidas, curtidas, venerables, etcétera, que gritaban con convicción y que apoyaban hasta el último momento a sus hijos y a los amigos de sus hijos que estaban siendo encausados desde su punto de vista y desde mi punto de vista de forma totalmente injusta. Please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can't take my breath away. La supresión en el año 2001 del servicio militar obligatorio es una de las grandes hitos que ha habido socialmente, de esos que parece al principio que va a ser imposible. Un hito legislativo, el decreto por el que se suprime el servicio militar obligatorio para los varones, es un hito legislativo pues como el matrimonio entre homosexuales que hemos tenido desde hace muy poco tiempo, y si quieres con un poco más de frivolidad, la prohibición de fumar. En los tres casos yo creo que hay gente que pensaba que se iba a acabar el mundo. No habrá mili, se acabará el mundo, no podremos fumar, se acabará el mundo, se van a casar los señores y las señoras que se quieren y se va a acabar el mundo. Y el mundo no se acaba. Lo que pasa es que el mundo es cada vez mejor. You're born and I